Eso no recuerda más o menos en qué año fue. Híjole, no me acuerdo en qué año, pero esto ha de ser como unos 15 años, yo creo. Y después vino la escalinata o en ese mismo tiempo. No, después la hicieron. Esa tiene más poco. ¿Y esa la hizo también el pueblo? Esa la hizo yo creo entre la gente aquí, no sé qué. A lo mejor aquí Yo alguna vez me he preguntado, don Francisco, ¿por qué, por ejemplo, el templo? Yo sé que un templo no se puede modificar en ciertas situaciones por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Pero la gente cuando viene a escolásticas, y ahí me tocó hacer esa apreciación, diciendo, bueno, si hay tanto canterero aquí, ¿por qué la fachada o la iglesia no está forrada de cantera? Por decir, pero su forma original pues es la que tiene. La iglesia cuando se hizo, pues todavía no se trabajaba, me imagino que la cantera aquí, señor delegado. ¿Verdad que no? ¿No tiene idea de en qué tiempo más o menos se hizo ese templo? No. Pero hace un cálculo, así como calculando, sin que fuera mentira lo que usted dijera, ¿en cuántos años le calcula que tiene este templo? No, ni idea, pero más o menos debe de tener, ese lo deben de haber hecho por allá como en el, no sé, como en el, porque la gente ya de eso sí nunca he comentado nada con nadie. Sí, con la gente grande. Con la gente grande, pero pues de hecho ese debe de ser por allá como del siglo pasado. El siglo pasado es de 1900 a... Su abuelito me decía que nació en su tatarabuelo en 1888. Su abuelo, 1888. El siglo pasado viene siendo de 1900 al año 2000. Ahí es se cierra el siglo XX. Entonces ya cuando vivía su abuelo de usted, yo imagino, ¿ya habría templo o no habría templo? Creo que sí. Entonces todavía en el otro, en el siglo XIX. El siglo XIX es de 1801 al año de 1900, ahí se acaba el siglo XIX. Y por eso es bien importante, fíjese, la importancia de platicar, la importancia en un momento dado de platicar con alguien. Usted ya nos dio la oportunidad de conocer a su papá, ya lo estoy conociendo más que de haberlo visto. Y la importancia es esa a esto se le llama memoria histórica. La memoria histórica la deben tener sus hijos en un futuro, porque usted y yo nos vamos a ir, el señor delegado se va a ir, no del puesto, sino que se va a ir de la tierra. Ahora sí que nos vamos a ir a la tierra. Entonces por eso es la importancia de platicar. ¿Qué más me podría decir de su papá? Usted. ¿Qué cosa? Pues... No, pues usted, lo que se acuerda usted de su papá, cómo era él en su carácter, cómo era en su carácter su papá, cómo era su forma de ser. No, pues con nosotros, ¿no? Cuando se trataba era recio, pero con la gente, ¿no? Dice usted que él no era aprovechado, no era explotador. Pues más que nada, ¿no? Porque él siempre les estuvo pagando lo justo a los trabajadores que en aquel tiempo. ¿Usted cómo se acuerda que era su papá? Era buena persona. ¿Sí? A mí no me tocó trabajar con él, pero sí me tocó porque mi papá en ese tiempo por ahí les fleteaba, tenía una camionetilla y llegaba por ahí. ¿Se acuerdan de qué marca era la camioneta? Sí, era una Chevrolet. ¿De cuánto capacidad? Antigua. Era de 3 toneladas, pero era de aquellas viejitas. ¿Qué modelo sería? ¿No se acuerda? Él no era modelo... No me acuerdo muy bien, pero creo que era como 60. En el 60 más o menos. La primera fue que no era de 3 toneladas, ¿sí, Camila? Una chiquita. La primera fue que no era de 3 toneladas. No, pero esa no la usó acá. La que usó acá era una que se volteó aquí. Sí, esa fue la que se volteó, sí. Y él le ayudó al modo al flete. Esa era del año... Sí, como 60. Como en el 60. ¿Y él la compró él solito o le ayudó su papá de él? ¿Cómo se hizo de la camioneta él? Él se la trajo el licenciado Pedro Aspe también. Él trabajaba con él. ¿Cómo se llamaba su papá? J. Carmen Camargo. J. Carmen. ¿Y él también no se dedicó realmente a labrar la cantera? No, él nomás les traía las piedras. O sea, las llevaba de aquí a Escobedo. ¿Y cómo fue que hizo amistad o relación con don Pedro Aspel? Pues eso sí, es que cuando el licenciado tenía la hacienda, porque acá abajo también era de él la hacienda, la granja, y ahí yo contrataba... La granja es donde está la presa, todo lo que es los sabinos. Ahí él contrataba gente,
el licenciado contrataba gente y pues ahí le tocó a él trabajar. Y ese licenciado le dio, por el tiempo que trabajó con él, le dio un tractor chiquito. O sea, lo indemnizó por el... ¿Cuántos años tendría su papá más o menos cuando empezó a trabajar con Pedro Aspe? Como unos 16 años. Estaba chamaco. ¿A qué edad se casó su papá? A los 20. ¿Y quién era su mamá de él? ¿Cómo se llamaba su mamá? Victoria. ¿Victoria qué? Victoria Franco. ¿Franco qué? Franco. ¿Cómo se pida? ¿Ella era de aquí? Sí. Doña Victoria. Sí, ¿Y don Carmen también era de aquí? Sí. He encontrado Maldonados en San Antonio, en la D hay Maldonados. ¿Cree que haya relación con esos Maldonados o estos son otros Maldonados? No creo, debe de haber, porque en aquel tiempo la gente se regaba mucho, o sea, como corrían. O sea, una familia se desperdigaba porque por los agraristas que entraban y eso. En todas las familias se regaron por esa situación, porque corrían, o sea, se escondían y se iban. Por eso las familias así se fueron regando, porque, por ejemplo, en Huimilpan hay muchos bocanegras. Y si le saca la relación, no de ahorita ya se perdió. Es que ellos eran del llano, el llano está por ese rumbo. Sí. Entonces, si por ejemplo los de la familia del apellido mío, Camargo, también hay acá arriba. No, y en San Antonio también hay Camargos, Maldonado, Camargos hay ahí. Y si le busca la relación de preguntarles a los señores grandes, dicen, pues sí, es que mira, el bisabuelo de fulano en el año tal corrió de aquí. Corrió por lo mismo, los agraristas y eso, que había las revoluciones y esas. Pues ya de aquí corrían, o sea, se iban, por ejemplo, unos a la Ciudad de México, otros igual, así como estamos hablando aquí, a San Antonio, a Huimilpan, por ahí por San Pedro. Y a la gente más nueva pues no se da color muy bien, no se dan cuenta por si es familia o no, porque no hay unión, o sea, no hay plática, no hay nada. Pero si le busca uno de los de más allá, de los abuelos y eso, sí son de la familia. Entonces, ¿su abuelita de usted era doña? Mi abuela se llamaba Victoria. Victoria, ¿y su abuelito? Aniceto. ¿Aniceto qué? Camargo. ¿Camargo qué? Es que no recuerdo. No se acuerda del nombre. No. ¿Ellos eran originarios de aquí, del Mero Escolásticas? ¿No eran como la familia de señor Bocanegra del Llano? No. Y que se vinieron para acá. No, eran de aquí. ¿Y a qué se dedicaba su abuelito, don Aniceto? No, en ese tiempo puro campesino. Puro campesino. ¿Él tenía su propia parcela? Sí. ¿Y en qué tiempo se acuerda que le platicaban que se repartió aquí el ejido? Yo creo que el 37. No, 36. El 36. Con Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas hubo de otra que hubo ¿cómo se llama? Ampliación fue el de 45. ¿Y cuántas hectáreas más o menos tiene ahorita el ejido de Escolásticas? Hace un aproximado, sin que me diga la fecha exacta. Ay, sí, no. Pero no es de los más grandes, por ejemplo. Hay ejidos como Juchitlancito, como La Palma, que tiene terrenos hasta el cerro. Y que La Palma fue dividida, La Palma es reciente, 30 y tantos. Entonces, ¿cuántas hectáreas tenía en ese tiempo cada ejidatario? Aquí debe de tener de hectáreas más o menos, yo creo que no pasa de unas 1200. ¿Con qué ejidos linda Escolásticas? ¿A que no? No hay tantas tierras de sembradío. Colinda con Dolores, Lagunillas, Oxitlán, San Cirilo y nada más. ¿La Ceja? No colinda con La Ceja. No. Es Oxitlán. Es Acustlán. Entonces La Ceja está en terrenos de Juchitán. Sí, La Ceja. ¿Y La Purísima también? La Purísima está de aquí. ¿Cómo la tierra se mete en los pedazos de mire y ya La Purísima pues, es el último reducto que linda con Guadalupe II, ¿verdad? Sí, que es ya Huimilpan, todo aquel lugar. Eso es. Y platicando de su papá, entonces dice que su camión era un camión Chevrolet de 3 toneladas. ¿Y él a esto se dedicó toda su vida o él? ¿Sí? No, también sembraba, pero
pero casi más se dedicó a rociar, filetear las ¿Y piedras. usted también manejaba? Sí. También, ¿cuántos camiones llegó a tener o cuántas No, camionetas llegó a nada tener? más una camioneta y el tractorcillo que tenía. Que el que le dio don Pedro Aspe. En principio sí. Pero se lo dio entre comillas, porque fue una... No. Pues entonces, ¿cuántos años trabajó con don Pedro Aspe, su papá? Como 25, creo. Trabajó mucho tiempo, hasta que vendió, Hasta que vendió se salió él. ¿a quién le vendió don Pedro Aspe? Don Pedro Aspe le vendió a la señora, ¿cómo se llama la señora? No me acuerdo. La que primera que compró ahí. Era una señora con que trabajó don Rodolfo Caballero. Ajá. Rodolfo Caballero no trabajó con Pedro Aspe, o sí trabajó con él, ¿no? Fue con esta señora que hacía fábrica de chocolates y que tenía... Llegó al último. Ella fue la dueña de después. Ajá. Y sí hubo un cambio radical, un cambio fuerte aquí en Escolásticas cuando ella llega como propietaria. Sí. ¿Cambian cosas? Sí, mucho. Mucho, porque es que el Pedro Aspe, sí ayudaba algo de gente de aquí. Su hijo fue secretario de Hacienda. Sí, ¿Y él a qué se dedicaba don Pedro Aspe Grande? Pues no sé, yo ¿O no también sé. era político? Era licenciado supuestamente. Era abogado don Pedro Era abogado, Aspe. parece. Él era abogado. Entonces su hijo tuvo mucha relación, también don Pedro Aspe hijo tuvo mucha relación con Pedro la chico gente. lo conocí, yo chico, sí, y él estaba así, no sé si es mayor, como 4 años que Y yo. venía seguido No, en aquel tiempo aquí vivía. Él venía aquí al corral a montarse a los becerros. Ahí se juntaba con los muchachos y ahí Sí, se hacía amistad con los chavos de sí hacía amistad con Sí. todos los muchachos ya más o menos, y ahí se les montaba. Y el señor Federico Bocanegra, él se los coleaba a los becerros cuando andaba arriba para que no lo tumbaran. ¿Verdad? ¿No te acuerdas? No, ya eso te sí, no. acuerdas. Sí, pues cuidaban al hijo de la hacienda. Y en ese tiempo don Pedro lo llamaban patrón o el hacendado. ¿Era hacendado realmente? Pues el patrón siempre decíamos toda la gente. El patrón. Pero realmente allí era hacienda o nomás era una casa como de campo, como algo así. Porque, No, pues así como está la hacienda. Sí, pero porque no tenía mucha propiedad. ¿Cuántas hectáreas le calcula que era dueño, por ejemplo, don Pedro Aspe de aquí? Deben tener como unas 30. Pero era pequeña propiedad, es pequeña propiedad. Supuestamente.